la noxa o los factores que causan daño, lesión, al principio generan respuestas adaptativas. ¿Cómo? Lo que pasa es que ¿para qué lo pones? No. Vamos a hablar de necrosis. Y ya más o menos esto sabemos, ¿no? De que todas las células que están expuestas a un ambiente hostil y sobre todo estrés se adaptan. Pero ¿qué pasa si ese ambiente hostil se hace más hostil? ¿No? Claro. Se produce un daño, una lesión. Y ese daño, esa lesión va a estar enmarcado de igual manera, tal como nosotros hemos visto y ya lo conocen ustedes esta diapositiva, donde se va a producir un daño que en muchos casos puede ser un daño reversible. ¿Por qué? Porque si por ejemplo se daña la membrana, imaginemos proteínas de membrana o fosfolípidos, la célula puede generar actividad metabólica de reemplazar lo que ha dañado. Y además puede ser ayudado también por el sistema inmunitario, ¿no? Que lo acompaña. Pero muchas veces esa respuesta no se da, o si se da no es perfecta, no está a la altura de reparar el daño. Entonces, ese daño se convierte en un daño irreparable, en un daño irreversible. Y las células que sufren un daño irreparable e irreversible, y sobre todo en organelas vitales. Por ejemplo, ¿qué organelas? Imaginemos que se rompe la membrana citoplasmática y no se puede reparar. ¿Qué va a pasar con todo lo que hay adentro? Imaginemos que se dañen las mitocondrias. ¿Dónde se va a realizar la fosforilación oxidativa? ¿Dónde se va a realizar el transporte de electrones? ¿Dónde se va a generar ATP? Imagínense que se dañen las organelas membranosas relacionadas a la síntesis de proteínas, por ejemplo. Se daña aparato de Golgi, retículo inflamatorio rugoso, listo. Entonces, al generarse este daño irreversible, la célula indefectiblemente va a llegar a morir, se va a producir la muerte. Y esa muerte celular, que significa la claudicación, ¿no es cierto?, sobre todo de las funciones celulares, pues va a generar una respuesta en el tejido. O sea, el tejido muerto no se va a quedar ahí. La célula muerta no se va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque esa célula muerta, ese tejido muerto ya no sirve para nada. Entonces, lo que no sirve para nada, ¿qué se hace? ¿Qué se hace lo que no sirve? Se bota. En términos patológicos vamos a llamarlo se elimina. Y hay todo un mecanismo de eliminación. El sistema fagocítico retículo endotelial se activa. Entonces nosotros también tenemos un sistema de eliminación de basura. Y luego de que se elimine todo eso, tiene que venir un proceso de regeneración.
¿O vas a decir que estás anotando lo que estás escuchando? No, estaba hablando, pero tengo que anotar. ¿Estabas hablando qué? Estaba Claro. Otras cosas, ¿no? No de patología. no, solamente un momento, no me disculpa. ¿Ah? Solo un momento después vi. No, por eso. ¿Patología o otra cosa? Otro tema. Buenos días. Buenos días, ¿no? A ver, flaquito, ¿cuál es tu nombre? Ah, Jean-Pierre. Ahora Jean-Pierre va a decir, me pegué, el doctor me va a agarrar el culo. A ver, Jean-Pierre, ¿qué es una NOx? A ver, chicos, ¿ves? Justo, ¿no? ¿Cómo no? Está distraído. Y el otro recién está repasando. ¿Qué es una noxa? ¿Ah? Es un dolor. Miren, vamos a seguir haciendo la encuesta sobre la noxa. Allá nada sabe, allá es un dolor. A otro hombre. ¿Por qué otro hombre? A ver, pues, cómo lo. ¿Y por qué ustedes tiene algo contra los hombres? ¿Tiene algo contra los hombres? Obvio, no creo. A ver, aquí te pregunto. ¿Qué es una noxa? Ella sí sabe. Para mí sería Para un ti, pues. agente tanto externo o interno que puede causar daño o modificación a la célula. ¿Has escuchado, Flaco? A ver, repite. Un estímulo, digamos, que puede dañar a su. Estímulo. Aplauso para ese niño. ¡Vamos! No se merece. Y se merece también, para que sigan gozando. Apoyando el rendimiento. Todo lo que te dice se cumple, presidente. De pisco, ¿Ah? el de pisco. ¿El de qué? El del pisco. Ese es el del pisco, justo. Uy. Bien. Entonces, este proceso de necrosis, nosotros lo vamos a recordar, y ustedes para que nunca se olviden, como el proceso de descomposición celular o tisular. Entonces uno lo entiende mejor, ¿no? ¿Qué cosa es descomposición? ¿No? Putrefacción, qué sé yo, lisis, destrucción, eso es. Entonces una célula que muere, ¿no? Después de morir, entra en un proceso de descomposición. Pero ese proceso de descomposición tiene sus fases. No es que la célula muere y inmediatamente se descompone. ¿No? Hay un proceso que más o menos tiene ciertos tiempos. Pero no siempre, estos tiempos no siempre se van a dar, digamos, tan excluyentemente, ¿no? Pero sí hay unos tiempos más o menos que van a durar el proceso de necrosis. Entonces, una célula que muere, ¿correcto? Una célula que muere es porque ha llegado a un punto. Ese punto se llama, no es el punto G. Por si acaso. A ver, ¿qué es el punto G? A ver, ¿qué es el punto G? Ya te dijo allá, habla hoy, o calla para siempre. ¿Qué es el punto G? O sea que
Se ríe por la puta. O sea, no sabe ni qué cosa es. Escucha, punto G. Seguro que dice, doctor, eso se llama un trago que en la licorería. Sí, un trago. Pero mira, flaco, escucha la definición del punto G. ¿A qué le llaman punto G? Seguramente esto les han hablado también en fisiología, ¿no? En fisiología reproductora. No, pero desde el punto de vista ya, pues, digamos, fisiológico, lo que el punto G, ¿no? Ya, vamos a la parte de fisiología reproductora, ¿no? El punto G. ¿Qué cosa es? Una zona, un lugar, etcétera, anatómico, ¿no es cierto? Bueno, eso es que es una zona anatómica, ¿no? En la cual hay una. Claro, que al estímulo responde ella con una elevadísima sensibilidad. Por ejemplo, en las mujeres se dice que la mayoría está en el clítoris. Se dice, claro. Exacto. Muy bien. Entonces, este punto es un punto de no retorno. Es decir, si la célula llega a ese punto, ya no puede retornar. Por más que haya respuesta inmunológica, digamos, elevadísima, bien desarrollada, no, esa célula indefectiblemente muere. Y una vez que muere, comienza la necrosis. Entonces se dice que las primeras 6 horas ocurre un fenómeno llamado necrobiosis. ¿Qué significa la necrobiosis? Significa lo siguiente: que si yo soy una célula, llegué a mi punto de no retorno, ¿correcto? Entonces ya no funciona nada, o sea, muero, pero yo me mantengo todavía intacto. Mi membrana citoplasmática está ahí, mi núcleo está ahí, mi ADN está ahí, pero ya no funciona. Están mis redes organelas, todo, pero no funciona. Está ahí intacto. ¿Dónde está vegetal? Durante 6 horas. Esa es la fase de necrosis. Pero quiero decirles, en algunos fenómenos necróticos, eso dura poco. Y ahora vamos a ver. Por ejemplo, hay una necrosis llamada liquefactiva, o llamada también necrosis colicoativa. ¿Cuándo se da esta necrosis liquefactiva o colicoativa? En todas las enfermedades generadas por bacterias. Todas las enfermedades generadas por bacterias generan este tipo de necrosis. Entonces, ¿qué consiste? Consiste en que la célula muerta, ¿correcto?, va a recibir la acción de enzimas, proteasas, glucosidasas, mieloperoxidasas, lipasas. Entonces, si una célula se expone a esas enzimas, ¿qué va a pasar con sus proteínas? Se van a destruir. Entonces, inmediatamente, o sea, el proceso de necrobiosis no dura de repente media hora, de repente 20 minutos, de repente hasta segundos. ¿Por qué? Porque todas esas enzimas lo van a realizar rápido. En cambio, por ejemplo, hay otro tipo de necrosis llamada la necrosis coagulativa. El fenómeno de coagulación se denomina así, ¿por qué? Porque la causa de la muerte y de la necrosis van a ser, pues, por ejemplo, calor, frío, puede ser falta de oxígeno. Ellas van a actuar sobre las proteínas, básicamente, generando un mecanismo fisiopatológico llamado de desnaturalización de las proteínas. Y ustedes van a recordar ahora biología. Cuando han hecho una práctica que se llama reconocimiento de las proteínas, ¿no? Les han dicho, traen el huevo. ¿Sí? Y al huevo lo han sometido, ¿no es cierto?, en un tubito, seguro agua, ácido, álcali, alcalol, etc. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué pasa? A ver, vamos a ponerles con el calor. ¿Qué pasa si yo la alumino el huevo, lo coloco al calor, al inicio al calor? ¿Qué va a pasar? Claro, se vuelve blanco, la clara se vuelve. Es como si yo sancocho un huevo. Agarro un huevo, lo sancochamos. ¿Ya? ¿Qué pasó con la alúmina del huevo? Se endureció. Ha ocurrido un proceso de desnaturalización.
Pero desde el punto de vista químico, bioquímico, ¿qué cosa es desnaturalización? Es decir, yo le estoy diciendo, es un proceso de destrucción de las proteínas. ¿Pero qué significa? ¿Cómo es esto? Entonces, les voy a hacer un ejemplo. Yo siempre hacía un ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar que todos ustedes están formando una proteína. Ustedes saben que la proteína está formada por cadenas de aminoácidos. Cada uno de ustedes es un aminoácido, todos es una sola cadena. Pero la proteína tiene estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Ustedes saben eso. Entonces, la estructura primaria está dada por los enlaces peptídicos dados entre cada uno de los aminoácidos, ¿no? Valina, leucina, glicina, triptófano, tireoglina, qué sé yo, unidos por enlaces covalentes llamados peptídicos. Pero la proteína no es solamente una cadena recta, sino se va enrollando. Y al enrollarse se va uniendo a través de puentes de hidrógeno, puentes de disulfuro, y forman estructuras. Y se va enrollando así, se va uniendo y también se va haciendo en espiral. ¿Correcto? Así. Estructura secundaria, terciaria. Pero hay proteínas que tienen dos o más cadenas. Por ejemplo, la hemoglobina tiene dos cadenas alfa, dos cadenas beta, unidas por puente de hidrógeno. Esa es la estructura cuaternaria, proteína más desarrollada. ¿En qué consiste la desnaturalización de las proteínas? En el rompimiento de los enlaces. O sea, si yo agarro la hemoglobina, como hay 4 cadenas, yo separo las cadenas, 2 alfa, 2 beta, las separo, ya no están unidas sino separadas, ya rompí la estructura cuaternaria. Como están en espiral las cadenas, voy separando esos enlaces disulfuro o puentes de hidrógeno y ya no se hacen espiral, sino simplemente están enrolladitas, rompo la estructura terciaria. Si esa espiral lo separo y hago que se forme una sola cadena, que todo esto está formando una sola cadena, rompí la estructura secundaria. ¿Qué pasa si yo separo a cada una de ellas rompiendo el enlace covalente peptídico? Rompo la estructura primaria. ¿Quiénes hacen eso? Las enzimas, el calor, el frío, etc. O sea, si yo he puesto el huevo a sancochar, el calor, ¿qué ha producido? Desnaturalización de las proteínas. Entonces, si yo veo ahí lo blanco, acá está separado, todos los aminoácidos están separados. Algo más puede ocurrir, miren. Si yo esa clara de huevo lo sigo sometiendo al calor, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a quemarse o el carbón. Ustedes dirán, carbón, claro, ¿por qué? Porque las proteínas tienen carbohidratos, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. A medida que voy quemando, ese olorcito es por el nitrógeno. El oscuro es por el carbón, etc. Entonces eso ya es una destrucción íntima ya, en este caso, del aminoácido. Entonces, la clara de huevo, ahí está, sancochadita. Pregunto, ¿se ha producido una necrosis? Sí, está necrosado. Seguramente pasarán 5 o 6 días para que eso ya totalmente se destruya. Entonces, la necrosis coagulativa, su proceso de necrobiosis durará más tiempo. Más tiempo. Y así. Entonces, el proceso de necrobiosis, que es las primeras horas donde la célula mantiene, ¿no?, su forma, su tamaño, su estructura, pero no su función. Ya no funciona. Luego de este tiempo ocurre lo que se denomina el proceso de necrofanerosis, que puede durar horas, días, semanas. ¿Y en qué consiste? Vamos a seguir el ejemplo con la clara del huevo. El huevo se sancocha. Bien. Esa clara se va a ir fragmentando en pedazos. Se va a ir fragmentando en pedacitos. Es como cuando uno tiene una torta, ¿no? Tienes la torta. Pedacitos. Fragmentación. Eso se llama necrofanerosis. O sea que la célula, ¿no?, se mantiene, necrobiosis, y luego se va a ir fragmentando en pedacitos más o menos de un tamaño.
para que luego al final, ya con el tiempo, dura más, independientemente, se va a producir la necrolisis, o sea, la destrucción total. Por eso que cuando vemos nosotros, en el caso, por ejemplo, de la necrosis liquefactiva, toda enfermedad donde haya pus, ahí se está produciendo necrosis liquefactiva. La pus ya es un producto de la necrolisis. En la pus que tengo, células necróticas, yo tengo ahí los carbohidratos, el agua, todo está. Ese es el proceso de necrosis. Entonces, todas las células que mueren pasan por este proceso de necrosis. Entonces, toda esa basurita, es basura, el resto necrótico, no queda. Tiene que ser eliminado. Hay un sistema retículo endotelial fagocítico de eliminación, pero en muchas enfermedades lo que se hace es que hay que eliminar los procesos quirúrgicos. Por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, si un paciente viene con su absceso? Claro, le podemos dar antibióticos, todo lo que se quiera, pero tenemos que drenar, y drenar, botar todo eso para ayudar a la eliminación. Porque luego de eso tiene que haber un proceso de reparación. Esa es la anécdota. ¿Alguien está tocando? Sí. Buenas tardes. Antes de esto, acá hay una. A ver, acá. Entonces, cuando hablamos nosotros de necrosis, así como hemos hablado de adaptación, la adaptación también, digamos, se produce por estímulos, ¿no? De baja intensidad pero persistentes. Son estos mismos estímulos, pero aumentados en intensidad, aumentados en frecuencia, que van a generar la muerte y la necrosis. Lo mismo. Entonces, la diferencia es la intensidad, la frecuencia. Si yo, por ejemplo, vamos a imaginarnos, ¿no? Como les había dicho anteriormente, ¿no? Si, por ejemplo, sobre esta célula va a actuar de repente un ácido, ¿no? Vamos a poner de pH 6.5, ácido. Y sobre esta célula va a actuar otro ácido de 1 de pH. Entonces, en ella seguramente va a producirse un fenómeno de adaptación. En ella, muerte. O sea, lesión irreversible seguramente y muerte. ¿Okay? No se olvide. Por eso que cuando nosotros hablamos en patología hay dos grupos de enfermedades. Las enfermedades agudas y las enfermedades crónicas. Las enfermedades agudas se dan cuando la nox es muy concentrada, de alto grado de destrucción, etc. Entonces la respuesta es aguda, dura corto tiempo. En cambio la crónica, como es de intensidad baja, es de largo tiempo. La respuesta se da en largo tiempo, de baja intensidad, y es lento. Las enfermedades se clasifican en esos dos grupos: agudas y crónicas. Una enfermedad, por ejemplo, cuando venga un paciente usted a su consultorio, ¿no? Usted le va a preguntar, ya, viene con la cara hinchada. Así, no. ¿Y desde cuándo tienes eso? Poco a poco, doctor, estamos ahora en mayo, ¿no? Poco a poco, doctor. Me apareció el día de los enamorados. Febrero, marzo, abril, mayo. Crónico. Entonces ya tengo que imaginarme qué cosa, que la noxa es de baja intensidad. Pero si me viene otra paciente, igual cuando está hinchado, y yo no, anoche, no he podido dormir, tampoco he podido dejar dormir a mi compañero. Lógico. O sea, quiere decir qué cosa, que lo que está provocando aquí es una noxa de baja intensidad, pero ahí está. Y lo que está provocando, no, esta es una noxa también de virulenta, etc. Eso es lo que nosotros tenemos que asociar.
La señorita a propósito vota para ver si todavía yo puedo cachar. Bien. Ahora, desde el punto de vista de la fisiopatología. La fisiopatología. La lesión celular tiene mecanismos moleculares. O sea que la célula entra en un proceso de expulsión, etcétera, responde a que la noxa actúa, ¿no? Y que se activa una serie de moléculas. Primero, por ejemplo, ¿qué pasa si la noxa actúa en mitocondrias? Va a haber una disminución en la producción de ATP. ¿Qué pasa si esta célula que producía, por ejemplo, vamos a imaginarnos 100 ATP, ahora produce solo 5 ATP? ¿Qué va a pasar con esta célula que producía 100 ATP y ahora produce solo 5 ATP? Tú. Se va a morir. Claro. O se va a morir o se va a lesionar, podemos decir. Se va a lesionar. Y esa lesión puede ser o reversible o irreversible. Si es que la lesión es reversible, se va a reparar. Si es que es irreversible, porque los 5 ATP, de alguna manera van a hacer que funcione, que sea, pero ya no igual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La depresión de ATP significa que una célula disminuya su síntesis de ATP. ¿Por qué? Porque el ATP es energía, ustedes saben. No puede vivir sin ATP. Si una célula es secretoria, vamos a imaginar que una célula es, por ejemplo, glándulas salivales. ¿Qué función tienen los acinos de la glándula salival? Sintetizar saliva. ¿Qué pasa si esas células acinares producen menos cantidad de ATP? No van a producir la saliva que se requiere. Va a haber serostomía con las consecuencias ya propias de la serostomía. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa si es una célula muscular? Vamos a imaginar que es una célula muscular que necesita bastante ATP, disminuir ese ATP. ¿Va a poder contraer? ¿Va a poder entrar? Esa es la consecuencia. O sea, las consecuencias dependen del tipo de célula afectada. ¿Y quién produce el ATP? ¿Dónde se produce el ATP? Mitocondrias. Por eso les dije anteriormente, si va a haber daño mitocondrial, va a haber disminución de ATP. Daño mitocondrial. En la mitocondria están los citocromos, ¿no? Ahí se produce el transporte de electrones, ahí se hace pues el sitio de Krebs, ahí se realiza la fosforilación oxidativa, ahí llega el oxígeno para producir ATP, ahí se produce la glucólisis aeróbica. Nuestras células son dependientes de oxígeno, no son como las bacterias. Las bacterias hacen glucólisis anaeróbica. Las bacterias pueden vivir sin oxígeno, pero nuestras células no. Y por eso que la mitocondria es importantísima. La niña que sea, mejor vamos a... Miren, cuando la mitocondria es afectada, se produce una disminución de la fosforilación oxidativa. ¿Qué significa fosforilación oxidativa? Significa transporte de electrones, significa generación de ATP. Si no hay activación de los citocromos, entonces el ATP disminuye. Y mire, si no hay ATP, todas las consecuencias. Disminuye la función de la bomba de sodio potasio, menor, digamos, formación de diferentes elementos, mayor formación de ácido láctico. Apenas lo toco, está bien sencillo. Por ejemplo, miren, ¿qué es lo que va a ocurrir con la fosforilación oxidativa y generación de ácido láctico en los deportistas? ¿Por qué creen que les agarra calambre? Es que lo que pasa, miren, lo que pasa es de que mayor cantidad de ejercicio, mayor necesidad de oxígeno. Pero ¿qué pasa? De repente el oxígeno ambiental pues no está en la concentración adecuada o no hay captación de oxígeno. Entonces, al no haber mucho oxígeno, ¿qué va a haber? Todo esto, disminución y formación de ácido láctico.
Entonces el músculo se va a contraer, ¿vale? Los famosos calambres. Alteración en la síntesis de proteínas. Disminución de la síntesis de proteínas. Nuestros elementos moleculares están formando continuamente. Se produce un reemplazo continuo. Proteínas, carbohidratos, pero fundamentalmente proteínas. Entonces, si se destruye una proteína, inmediatamente se produce para reemplazarla. Pero en este estado no se va a producir reemplazo, no se va a poder reemplazar. Entonces, miren las consecuencias, ¿no? de este estrés de tipo oxidativo, afectación a nivel del ATP, a nivel del mitocondria. Todas las células tienen mitocondria, excepto algunas, por ejemplo el eritrocito, ¿no? El eritrocito ya no tiene mitocondrias, por razones obvias. Por eso el eritrocito vive solo 120 días. No tiene núcleo, y tiene una baja cantidad de mitocondrias. Entonces, todas las células en general, cuando generan este tipo de mecanismo, pues es porque están expresando necrosis. Daño a nivel de la mitocondria, es decir, que las mitocondrias se dañen, sus membranas, la parte interna, qué sé yo. Lo que va a producir es liberación, miren. ¿Liberación de qué? De ciertas enzimas, los citocromos. Y estos citocromos, aparte de que intervienen en la fosforilación oxidativa, ¿no? En la generación de ATP, aparte de eso, cuando los citocromos se liberan de la mitocondria, activan el mecanismo de muerte programada, llamada apoptosis. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si en una célula su mitocondria se destruye, inmediatamente va a generar apoptosis, muerte programada, activando unas enzimas que se llaman las caspasas. ¿Verdad? Entonces, va a haber más apoptosis. Ahora, no solamente esto, miren, también se produce liberación de protones. Y esta liberación de protones, a través de una serie de mecanismos, va a generar destrucción de la mitocondria en general, o sea, necrosis mitocondrial. Y no solamente mitocondrial, sino también va a afectar a todo lo que está alrededor de la mitocondria. Entonces, la integridad, ¿no? La integridad de las mitocondrias depende dentro de la célula, ¿saben de qué? De la cantidad del calcio citosólico. Si el calcio en el citosol aumenta, se va a producir destrucción de la. Y ustedes saben que el calcio está más en el exterior. Entonces a veces la membrana pues se altera e ingresa gran cantidad de calcio. O el retículo sarcoplasmático. Ustedes saben que el retículo sarcoplasmático en músculos presenta gran cantidad de calcio. Entonces a veces también sale del retículo endoplasmático, sale calcio al citosol y entra calcio a través de la membrana al citosol. Esa elevación de calcio citosólico genera destrucción de las mitocondrias y todo este. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué entra bastante calcio citosólico del exterior? Perdón, al citosol del exterior? Porque hay daño mitocondrial, daño en la membrana. ¿Y por qué entra del retículo sarcoplasmático? Porque también hay daño de la membrana del retículo sarcoplasmático. ¿Cuál es el retículo sarcoplasmático? El retículo endoplasmático rugoso y liso. Todo eso es retículo sarcoplasmático en fibras musculares. Cuando se produce acción de la noxa, ocurre eso. Y por eso se genera daño a nivel mitocondrial. ¿Qué más? Claro, como les había mencionado, ¿no? La entrada del calcio. Como les había dicho, bien, el retículo sarcoplasmático y también la mitocondria puede tener, pero generalmente el origen del calcio es extracelular, ¿no? Y del retículo sarcoplasmático. Pero también la mitocondria puede aportar un poco. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay gran cantidad de calcio citosólico, o sea, aumento de calcio dentro del citoplasma, miren lo que va a ocurrir toda esta serie de cosas. Activación de las enzimas celulares. Se activa la fosfolipasa. Si se activa la fosfolipasa, ¿dónde va a ir? A destruir a la bicapa de fosfolipasa. Se activan las proteasas, destrucción de proteínas. Las endonucleasas, para destruir el ADN. Las ATPasas, para destruir la ATP.
destrucción. Y esto ocurre, ¿no?, por aumento. O sea, por ejemplo, a ver, vamos a imaginémonos de que por qué se produce esta entrada de calcio. Vamos a imaginar que las proteínas de membrana que regulan el calcio, ¿no?, se destruyen. Si se destruye, ¿quién va a regular el calcio? La entrada de calcio. ¿No hay? Y el calcio interesa y genera todo este mecanismo. Entonces es importante, ¿no?, que el calcio citosólico se mantenga, ¿cierto?, en condiciones homeostáticas. Otro mecanismo bioquímico interesante es la generación de los famosos radicales libres. ¿Qué cosas son los radicales libres? Los radicales libres son moléculas o elementos altamente inestables. Altísimamente inestables. ¿Qué significa altamente inestable? Es decir, los radicales libres lo que producen es oxidación. Eso es lo que producen, oxidación. Cuando se forman dentro de la célula, como son altamente inestables, se unen rápidamente, inmediatamente a cualquier molécula. Puede ser una proteína, puede ser un carbohidrato, puede ser una grasa. Y al unirse, lo inactivan, lo destruyen. Esos son los agentes oxidantes. Por eso que la contraparte en la generación de agentes oxidantes es de que nosotros tengamos agentes antioxidantes. Hoy hablábamos, por ejemplo, en la práctica, ¿no?, y hablábamos que los agentes antioxidantes pueden ser endógenos, o sea, la propia célula puede generar sus propios agentes antioxidantes, la catalasa, la superóxido bismutasa, etc. Pero también nosotros podemos adquirir en el exterior, en los alimentos, las frutas, las verduras, los cítricos, por ejemplo, el ácido ascórbico es un potente antioxidante. Hablábamos, por ejemplo, del resveratrol, ¿no? Rocío nos ha dicho que hay que tomar vino tinto. ¿Por qué? Porque tiene un potente antioxidante resveratrol. ¿Qué hace el agente antioxidante? Es que cuando se forma la sustancia reactiva, el radical libre, cuando se forma, como es altamente inestable, se forma el antioxidante y el antioxidante inmediatamente se une y lo destruye, lo neutraliza, para que ya no pueda cumplir su efecto daño. Y dentro de los agentes oxidantes, lo más comunes son las especies reactivas de oxígeno. Las especies reactivas de oxígeno son estas, los eros. Y los eros miren, reaccionan con quién? Con ácidos grasos, con proteínas, con todo, lo destruyen todo. Y generan qué cosa, ¿no? Claro, generan destrucción, pero se puede eso de alguna manera eliminarlo, como les había dicho, ¿no?, a través del mecanismo de antioxidación. Entonces, los antioxidantes, ¿no?, en este caso, catalasa, glutatión peroxidasa, lo que sea, inactivan, neutralizan a los radicales libres, a los agentes antioxidantes, a los agentes oxidativos. Y además, miren, los radicales libres no solamente están relacionados con el daño celular, sino también se dice que la longevidad depende de la acción de los radicales libres. Si nosotros vamos a neutralizar a los radicales libres que se producen, se van produciendo siempre, entonces la célula también va a tener más tiempo de vida, más longevidad. Entonces, si ustedes quieren ser más longevos, aliméntense con alimentos que contengan antioxidantes, verduras, cítricos, frutas y vino. ¿Ah? Defectos en la permeabilidad de la membrana. ¿Qué significa esto? Significa, miren, que si la membrana, con un solo ejemplo, ¿ya? Con un solo ejemplo. La membrana citoplasmática, por ejemplo, tiene la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio en la membrana regula la cantidad de sodio y potasio fuera y la cantidad de sodio y potasio dentro. ¿Qué pasa si no va a haber bomba de sodio y potasio? Entra y sale. Claro, entra y sale como Pedro por su casa. O la cantidad que hay afuera se va a nivelar con la que hay adentro.
porosos. Se rompe la homeostasis. Pero no solamente eso. O esa situación prácticamente va a hacer de que se destruya todos los elementos dentro del citoplasma. Todo, no solamente, porque la membrana no solamente es la membrana citoplasmática externa. Las organelas también hay organelas membranosas. Los ribosomas, los lisosomas, el aparato Golgi, el retículo endoplasmático rugoso, liso. Son organelas membranosas, tienen la misma estructura de membrana. Imagínense a ver que un lisosoma, vamos a imaginar que esta es una célula que tiene un lisosoma, tiene su membrana, se destruye, se altera la membrana del lisosoma. ¿Qué va a pasar? Las enzimas van a salir, y si hay proteasas lipadas van a destruir. Entonces, la integridad de la membrana es importante para la homeostasis. Si hay un defecto, si hay una lesión, si hay una alteración, es un mecanismo fisiopatológico de la necrosis. Entonces, cuando se produce la muerte celular, ¿no?, luego deviene un proceso de necrosis, ¿no?, que tiene esos mecanismos fisiopatológicos. Pero la lesión celular, ¿no es cierto?, la muerte celular, nosotros la tenemos que diferenciar de lo que es la muerte programada. La necrosis, que es la destrucción, se produce después de la muerte, pero de la muerte provocada, de la muerte inducida por un factor lesivo. Si yo soy un factor lesivo y actúo sobre la célula, voy a provocar necrosis en esa célula. Pero las células también tienen programado su ciclo vital. Está programado genéticamente. Por ejemplo, el eritrocito vive 120 días. Si yo me hago un eritrocito, yo voy a estar circulando 120 días. Al 119 día ya sé que al día siguiente voy a tener que irme ¿dónde? Al vaso, que es el órgano hematocaterético, ¿no? ¿Qué voy a hacer en el vaso? Voy a activar mi APO. Mientras que en una hay destrucción, o sea, las enzimas, la depresión del ATP, las enzimas oxidativas, todo destruyen, lo lisan, ¿no?, a los componentes celulares. En la otra, como es una muerte programada, es más ordenadita, se forman los famosos cuerpos apoptóticos, o sea, cuerpos apoptóticos. Claro que esto y esto es basura, pero vamos a mencionar un poco haciendo una similitud, ¿no? Esto es más o menos basurita reciclada. Es como si hubiese agarrado mi basurita, bolsita negra, bolsita roja, bolsita verde, ¿no? Así. En cambio acá, todo está. Vidrio, fierro, pilas, todo está mezclado. Acá no. Acá es más ordenado. Y otra cosa. Frente a cualquier situación nociva, lesiva, hay una reacción, sobre todo el tejido vascularizado. Nuestros tejidos vascularizados reaccionan con un mecanismo llamado de inflamación. Y el mecanismo de inflamación se va a dar siempre frente a una acción lesiva, frente a una acción nociva. Si por ejemplo yo soy por ejemplo calor y actúo sobre un tejido, el tejido vascularizado circundante va a reaccionar. ¿Cómo? Inflamándose. Y la inflamación es una respuesta de defensa. Se activan una serie de mecanismos moleculares que van a un poco luchar contra la noxa, etc., ¿no? Entonces, el tejido se defiende siempre frente a una agresión, frente a un agente agresor. Claro, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo, en este momento, la señorita no me está haciendo absolutamente nada, pero si ella agarrara, por ejemplo, algo y quisiera lanzarme a mí, yo tendría que, ¿no?, defenderme, ¿no es cierto?, de alguna manera, ¿sí?, ¿verdad? Eso es lo que ocurre en el proceso de inflamación. Pero en el proceso de apoptosis, el tejido circundante ya no genera inflamación, no genera ninguna respuesta de tipo defensivo. ¿De qué se va a defender? Si es una muerte natural, una muerte programada. Y esa es una diferencia importante. La necrosis genera en los tejidos respuesta defensiva e inflamación. Esta no genera respuesta defensiva e inflamación. Y en este momento
muchas de nuestras células están generando apoptosis. Muchas. Les mencionaba, creo, no sé si la clase pasada, por ejemplo, los enterocitos viven 3 a 4 días. Nuestros enterocitos viven 3 a 4 días. Cada 3 a 4 días, nuestras células de nuestro intestino delgado, sobre todo, se recambian. O sea, si yo la semana pasada, el miércoles pasado, he comido una pachamanca, mis enterocitos que han absorbido la pachamanca ya no están absorbiendo ahora mi ceviche en conchas negras. ¿Sí? Igualito es en piel, ¿no? En piel, las células basales se van descamando y se van cambiando. Claro, no cada 3 a 4 días, pero por lo menos 6, 7 días. Hay un proceso de recambio. ¿Ese proceso de recambio por qué es? Por una muerte, por una apoptosis. Entonces, la apoptosis es algo programado genéticamente natural y el tejido circundante no tiene por qué reaccionar. Y otra cosa, es más ordenadita, ¿no? Hay cuerpos apoptóticos. La basurita está bien compartimentalizada. Entonces, como esto que es basurita lo tiene que eliminar el sistema fagocítico retículo endotelial, o sea, los macrófagos, entonces los fagocitos llegan acá. Entonces yo pregunto hasta por simple deducción lógica, ¿no? Hasta por una cuestión de sentido común. Si yo soy macrófago, ¿cuál de las dos basuras la eliminaré? ¿Será más fácil para mí eliminarla? ¿Será más? Claro, claro, ¿ves? Entonces aquí me será más trabajoso, me será mucho más, digamos, necesitaré más cosas para poder eliminar. Aquí haré mucho, necesitaré más fuerza, más oxígeno, más enzimas, más. Es más, miren, ¿eh? Muchas veces cuando el macrófago llega aquí, porque llega una mancha el macrófago, gran cantidad, no llega uno solo. Entonces a veces como esto es difícil de eliminar, solos no lo pueden eliminar. Miren cómo es el sistema de defensa, es inteligente. Claro, pero no es perfecto. Nuestro sistema inmunológico no es perfecto, si no, no hubiera muertes. Entonces, ¿qué cosa es lo que hacen? Como no lo pueden eliminar solos, ¿saben qué hacen los macrófagos? Se unen 10, 20, 30, 40 y forman las famosas células gigantes multinucleares. Así como los pandilleros. Ustedes ven a un pandillero en la calle solito, es un angelito. Pero a ver, cuando se junta la patota de 20, 30 estrellas, igual los macrófagos. Células gigantes y fácilmente. Eso también hace. Es un fenómeno bastante interesante que poco a poco iremos comprendiendo. Muy bien. Entonces, cuando hablamos nosotros de necrosis, la necrosis o el fenómeno necrótico se da básicamente por dos mecanismos fisiopatológicos. Uno, que es la digestión enzimática. La digestión enzimática significa de cosas, ¿no? Es decir, que sobre la célula que está necrosándose van a actuar enzimas. Enzimas. Hidrolasas, ácidos, qué sé yo. Pero esas enzimas tienen dos orígenes. Suponiendo que, a ver, yo soy una bacteria, comienzo a sintetizar mis enzimas y actúa sobre la célula, la destruye. Pero eso se llama heterólisis, la acción de enzimas exógenas. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? ¿La célula tiene o no tiene lisosomas? Sí. Cuando se produce la necrosis, ¿se va a destruir sus lisosomas? Sí. ¿Va a liberar sus propias enzimas? Sí. ¿Y esas sus propias enzimas que liberan van a destruir también lo propio? ¿Sí o no? Sí. Eso se llama autólisis. Entonces, la digestión enzimática se da por mecanismo de autólisis, o sea, las propias enzimas de la célula que está muriendo se activan, lógico, y ayudan a las enzimas exógenas. Son dos mecanismos: autólisis y acción enzimática. Y segundo, ya entendieron el mecanismo de desnaturalización de la célula.
Ustedes dirán, pero no, un momentito, ¿y por qué las proteínas? Porque las proteínas son las moléculas orgánicas más importantes. 60% de nosotros, de la célula, es proteína. Hay proteínas estructurales, hay proteínas funcionales, enzimáticas. Las enzimas son proteínas. Entonces, desnaturación, ¿qué cosa hemos dicho? ¿Qué es? Destrucción. Rompimiento, ¿no?, de los enlaces peptídicos, rompimiento de los enlaces de hidrógeno, rompimiento, destrucción de las estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias de las proteínas. Estos son los mecanismos que van a... Ahora, si bien es cierto que la necrosis, como hemos dicho, es un fenómeno de destrucción de una célula muerta, esa célula muere, ¿ok?, por los mismos factores etiológicos que generan adaptación. La única diferencia es de que la adaptación está generada por factores de baja intensidad. En cambio, la muerte o la lesión reversible y irreversible por los mismos factores, pero más intensos. Si es un mecanismo o una sustancia química, más concentrada. Yo le voy a dar un ejemplo. Suponiendo, vamos a imaginar, miren, para que ustedes se den cuenta. Yo tengo una decepción. No vayan a hacer esto. Estoy dando solo un ejemplo. Yo tengo una decepción. A la cuenta de 3, todos aplaudimos una sola vez. 1, 2, 3. Perdón. Bien. Le voy a dar un ejemplo. No estaba durmiendo. Estaba pensando. Vamos a imaginar que yo quiero irme a la otra vida. ¿Cómo? No se le escucha. ¿Ah, no se me escucha? No, ahorita no. Vamos a imaginarnos que yo, pero a mí me han dicho que soy gritón. Soy gritón, ¿no? Ahí muy bien. Porque se escucha, flaco, ¿escuchas o no? Bien. Pero es que ella está grabando, después para publicarlo en YouTube. Suponiendo que yo, bueno, hay varias formas. Ustedes en noticias escuchan, ¿no?, que los suicidios tienen varias, pero voy a coger yo una para el ejemplo. Imaginemos que yo me compro 3 bolsas de un órgano fosforado rápido. 3 sobres. Lo que está pensando, ahí sí, bueno, lo que está pensando que si se toma eso, moriría como es. Entonces vamos a ver, miren, para que ustedes entiendan, ¿ah? Cuando yo les tome los exámenes de recuperación, yo les voy a tomar así, face to face, y les voy a preguntar un ejemplo, les voy a decir, dame un ejemplo. ¿No escuchas? ¿No escuchas? Sí. Oye, te voy a hacer una pregunta para que te ganes la última pecana. ¿Ah? ¿No te gusta la pecana? Ay, hombre, lo que te pierdas. ¿Qué te gusta? Saladito. Cosas saladas. Para la próxima voy a traer cosas. Yo agarro las 3 bolsas de rajuní. Y acá. No, la pecana. Y acá. Las 3 bolsas. ¿Están imaginándose, no? Sí, porfa. Listo. Y me la tomo todo. Seguramente de 3, 4, 5 minutos ustedes van a verme, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Y me voy a la otra, ¿no es cierto? La otra escena es que lo mismo, miren, lo mismo. Yo voy a agarrar hoy día un coterito y en mi juguito una gotita.
luego mañana, pasado mañana, y así. Voy a tomar lo mismo seguramente, no sé, en 2 meses, ¿no? Voy a tomar lo mismo, pero en 2 meses. Pero lo mismo lo he tomado en 30 segundos. Díganme, ¿el efecto va a ser el mismo? No. Ahí está, ese es el mejor ejemplo. Seguramente que si yo me tomo inmediatamente, me va a producir lesión irreversible, lesión rápida, etc. Aquí la otra. Le va a dar tiempo a mi sistema inmunitario para hacerle la guerrita, pues se va a desencadenar una defensa. Seguramente hasta va a haber algún mecanismo adaptativo de repente, etc. ¿no? Resistencia. Siendo la misma noxa, pero que diferente intensidad. Por eso que ustedes, nuevamente yo les he dicho en la primera clase, todo esto lo tienen que aplicar en la parte clínica, ustedes con su paciente. Por eso que cuando ven un paciente, por ejemplo, tenga una patología producida por la misma noxa, oye, pero en esta, ya hasta la lengua le está afectando, y en este solamente le decía un puntito. Tienen que analizar esas cosas. Ese es el proceso de diagnóstico. No es solamente saber, esto, igual que en el libro que he visto, esto es esto. No. Ese es el proceso de diagnóstico. Esa es la utilidad. Ya les he dicho, cuando ven a un paciente, ustedes tienen que mentalmente ingresar a su célula. Entonces ustedes, pues, ¿no? Si son más finos, depresión del ATP. Sustancia reactiva, ¿no? Alteración de la investigación. Esa es la asociación. Porque estas cosas así como están, ustedes lo encuentran en la literatura. Pero hay que saberlas integrar. Entonces, en la necrosis ocurre esto. La necrosis es un fenómeno en el cual hay una serie de cambios morfológicos, bioquímicos, etc., basados en estos dos mecanismos fisiológicos. Claro, al final, la célula necrótica y su resto desaparecen. Porque, ¿ven? Fagocitosis. O sea, ¿qué quiere decir? Vamos a imaginarnos, a ver, nosotros somos un tejido, cada uno de nosotros es una célula. Yo voy a actuar sobre estas 5 células. Las mato. Las mato. Una vez que mueran, ¿qué van a experimentar? Si están muertas. A ver, ¿qué vas a experimentar tú si estás muerto? Nada. ¿Tú? Nada. ¿Tú? Nada. ¿Qué de dar? Nada de espalda, nada de pecho, mariposa. Nada, no experimentan. Van a experimentar pues necrosis. Si están muertas, después de muerta, ¿qué tiene que haber? Necrosis, pues después de muerta. Necrosis tiene que necrosarse. Se va a descomponer. ¿Ok? Entonces, una vez que se descompone, yo soy un fagocito. Yo soy, en otras palabras, el basurero. ¿Para qué? Para recoger la basura. Pero miren, estas cosas que yo digo, ustedes para que ustedes se recuerden. Es decir, todos estos restos necróticos hay que eliminarlos. Yo lo voy a eliminar. ¿Me entienden? ¿Sí? Lo voy a eliminar. Una vez que lo elimino, yo soy, por ejemplo, ¿qué soy? Fagocito. ¿Quién es? Leucocito, o sea, leucocitos. Puede ser neutrófilo, puede ser macrófago, puede ser una célula gigante, puede ser un histiocyto, pero soy fagocito. Lo elimino. Muy bien, una vez que lo elimino, las carpetas quedan vacías. ¿Qué debe venir luego? Proceso de reparación. Voy a reemplazar. Claro, pues no lo reemplazaré pues a la gordita así tal como es, no si todo con acción, no, pero voy a reemplazarlo con alguien parecido. Y si no lo reemplazo con alguien parecido, lo voy a reemplazar con lo que sea, pero voy a reemplazar. Y ahora eso lo vamos a entender en la reparación. Porque los tejidos no siempre se reemplazan con algo parecido. Se
reemplazan cualquier otro tejido simplemente para rellenar el espacio. Entonces es el fenómeno de necrosis. Los leucocitos hacen. Ahora, ¿qué pasa? Ya les he dicho, el sistema de defensa, al cual pertenecen también las células fagocíticas, no son perfectas. Vamos a imaginar lo que como ocurre pues, ¿no? en los distritos. A ver, en los distritos ocurre eso. Algunos distritos conocen. Llega el basurero para acá, tanta basura que se lleva solamente una parte, ¿no? Y deja la basura. No lo lleva. ¿Qué pasa con el tejido necrótico si el sistema retículo epitelial no lo puede eliminar? ¿Saben qué se queda ahí? Ocurre, genera un proceso, en el mejor de los casos, de calcificación. O sea, este tejido necrótico, sobre este tejido necrótico va a comenzar a precipitar sustancias cálcicas y se calcifica. Hay muchas enfermedades. Aparece sustancias cálcicas, ¿por qué? Por este. Claro, en otros seguramente va a permanecer y hay que ayudar. O sea, oye, si viene el basurerito con su escoba, ya no, si no tendrá que venir 5 camiones, o sea, se lo lleva. Por eso es de que muchas enfermedades, por ejemplo, les hacía el ejemplo, viene con su absceso el paciente, con su absceso de origen dental, pus. Ustedes le van a dar antibióticos, todo lo que sea. Pero eso solo no lo va a poder eliminar. ¿Qué tiene que hacer? Agarran su bisturí, corte y sacan todo el manjar blanco. Ayudar. Así es. Doctor, una consulta. Ya que hablaba sobre las calcificaciones y la necrosis, por ejemplo, tenemos un órgano, el vaso, esto tiene microinfartos, obviamente se necrosa esas partes y esas que se necrosan luego se vuelven calcificaciones en lo mejor de los casos. ¿Y qué pasa con esas calcificaciones? Quedan ahí. O sea, lo que pasa es que ocurre lo siguiente. Las calcificaciones quedan ahí y se convierten en tejidos inocos y hay una cápsula fibrosa que lo mantiene. Pero no mejoran, o sea, perdón, no, digamos, impide el funcionamiento del vaso. Es que dependerá del tamaño de la calcificación. De todas maneras, si hay algo que no es lo normal, disminuirá seguramente su función, en algo va a afectar su función, por supuesto. Pero como No puede que no. No, sí va a afectar de todas maneras, ¿no? Va a afectar de todas maneras, pero ahí está. Por ejemplo, a ver, vamos a ver un ejemplo. En la pulpa dental, yo sé que ustedes han visto en la histología, les han hecho ver los famosos cálculos pulpares. Oigan, muchos cálculos pulpares son hallazgos. Radiografía. Está el diente, le tomas una radiografía, es un cálculo pulpar. ¿Te duele? No. ¿Te ha dolido? No. Feliz el diente. Pero ¿por qué se ha formado ese cálculo pulpar? Uno de los mecanismos es de que en ese diente ha podido ocurrir en esa pulpa una reacción inflamatoria pasajera, una hiperémia. Y se ha producido calcificación cálcica. Pero ahí está. Ahí está el cálculo pulpar. Pero eso dependerá, por eso dependerá. Si por ejemplo, vamos a imaginarnos que un cálculo se forma en el ducto de un órgano secretor. Claro. Si se forma en el ducto de un órgano secretorio, por ejemplo, en la glándula salival, en el ducto, va a taponar la secreción. Ahí sí va a haber una afectación. Depende. Pero va a haber, ¿no? Va a haber de una infección. ¿Y qué pasa con la necrosis? Por ejemplo, que comienza en la punta de la mano por una lesión o algo así, avanza a la mano, al brazo y el Ajá, muy bien. Perfecto. Muy buena pregunta. Lo que ocurre, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo de lo que ha mencionado la señorita. Por ejemplo, los alpinistas. Los alpinistas. A medida que ustedes van subiendo, el frío, etc., el frío, o sea, es una noxa, va provocando pues necrosis. Entonces, muchas veces cuando la necrosis es amplia, ya no se puede regenerar. Claro, y como no puede haber regeneración, ya lo amputan. Tienen que amputarlo. ¿Por qué? Porque el tejido necrótico, si no es eliminado, miren, si no es eliminado,
hay microorganismos que pueden asentarse, que tienen como sustrato a tejido muerto. Y entonces produce la famosa gangrena húmeda o gangrena seca. Entonces, el tejido inclusive va a tener una característica, ¿no? Apodrido característica, ¿no? Pues tiene que ser eliminados. ¿Por qué? Porque ya no hay posibilidad de reparación. No solamente en eso. ¿Qué pasa, por ejemplo? Puede ser una nox. ¿Qué pasa en el diabético, por ejemplo? El diabético lo que tiene es, entre otras cosas, para efectos de que, por ejemplo, se hace una herida en los miembros, tiene una característica fisiopatológica que se llama la microangiopatía diabética. ¿Qué cosa es? Es que los diabéticos, sus capilares, que deben tener este calibre, comienzan su pared a engrosarse y comienzan a disminuir sus capilares. Entonces, ¿qué pasa si disminuye su calibre? La sangre fluye en menor cantidad. Entonces, ¿qué pasa si el diabético se hace una herida? Si se hace una herida, va a haber procesos de reparación. Si hay procesos de reparación, tiene que haber una elevada actividad metabólica, gran cantidad de oxígeno, pero ¿cómo no puede sanar. Y esa herida sigue avanzando. Entonces, para que no siga avanzando, entonces, claro que volviendo a la pregunta, el tejido necrótico muchas veces es muy abundante y hay que hacer eliminación, ¿no?, de todo el órgano o de parte del órgano, etc. Y el tejido calcificado es un tejido calcificado que no necesariamente puede tener alguna repercusión sintomatológica o clínica. Esto dependerá de qué, del tipo de órgano, del tipo de tejido. Por ejemplo, les quiero decir, miren, es muy diferente. Miren, imaginemos que yo tengo necrosis aquí en mi mano. Necrosis, un tejido necrótico de 1 centímetro, no menos, de medio centímetro. Se necrosa. Muy bien. Seguramente pues no me permitirá de repente un poquito mover, pero yo voy a seguir seguramente, voy a seguir de repente haciendo mis cosas. Pero imaginemos que ese mismo medio centímetro se produzca en mi corazón. Que ese medio centímetro se produzca en mi cerebro. ¿Creen ustedes que las características clínicas van a ser similares? No. Dependerá entonces del órgano. ¿Alguna pregunta más? Tienen que avisarme 10 minutos antes de los que tienen antes. Bien, aquí están rápidamente la necrosis, los tipos de necrosis. Ahora sí, ¿cómo vamos a terminar los tipos de necrosis? Vamos a hablar de 4 o 5 tipos de necrosis. La necrosis coagulativa. Ahí está, esto es una necrosis coagulativa. Ocurre bastante, ¿saben qué? En los casos de disminución de oxígeno. O sea, aquí en la necrosis coagulativa hay desnaturalización, o sea, prevalece la desnaturalización de las proteínas sobre la actividad enzimática. Porque hemos dicho, ¿no? La necrosis se da por 2 mecanismos: actividad enzimática, autólisis, heterólisis y desnaturalización de las. Aquí se produce más porque va a haber desnaturalización de la proteína. Entonces, aquí la necrobiosis dura más. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que una vez que la célula muere así y se mantiene durante más tiempo. Por ejemplo, esto es un alarme, un corte histológico de un infarto agudo del corazón. Además, quiero decirles que el infarto solamente debe haber en el corazón. No. Infarto es muerte celular y la muerte celular se da en todos los tejidos. Cuando uno dice, no, le ha dado su infarto, sí, pues especifica infarto, ¿no? Infarto al corazón, acá está. Miren, estos son los miocardiocitos. ¿Sí? Los miocardiocitos. ¿Qué es lo que debemos nosotros? Una intensidad eosinofílica. Se mantiene todavía la forma. Hacia la izquierda. Se mantiene todavía la forma. Mejor así. Se mantiene todavía la forma, ¿no? Durante un tiempo, pero ya no se ven los núcleos. Hay una homogenización. Esto es un infarto agudo.
sea que aquí no ha llegado sangre a una parte. ¿Qué desnaturalización? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se está manteniendo todavía la forma, la disposición de los miocardiocitos? Es que las proteínas se han coagulado. Y hemos dicho, 60% de la célula está formado por proteínas de membrana, citoesqueleto, proteínas, etc. Entonces, todo está pues coagulado, es como si el huevo sancochado, ¿no? La clara de huevo así está, rígido se mantiene. La necrobiósis es un poco más. Esa es la característica de la necrosis. Coagula. Esto es pus. Aquí hemos sacado una gotita del manjar blanco y le vamos a estirar a la lámina. ¿Ok? Y aquí está, esta es la pus. ¿Qué tipo de necrosis se da en la pus? Licuefactiva. Licuefactiva es como, miren, licuefactiva es como licuado. O sea, todo el tejido es como si estuviese licuado. Pero licuado, ¿por qué? Por la acción enzima. Un poco haciendo una similitud, la licuadora, las cuchillas de la licuadora serían las enzimas. Claro. Exactamente. Entonces, todo esto es un licuado de tejido. ¿Qué tenemos? 4 elementos en la necrosis, dijo, 4. Esta necrosis licuefactiva siempre va a estar dado por un microorganismo. Donde ustedes vean pus, necrosis licuefactiva, y siempre hay un microorganismo. Por eso que las enfermedades que cursan con pus, el tratamiento es el drenaje, ¿no? La limpieza de la pus, eliminación y antibiótico terapia. Pero hay solo un ejemplo de necrosis licuefactiva por hipoxia. Un solo ejemplo. Es el cerebro. La hipoxia cerebral, las hipoxias generan necrosis coagulativa, ¿no? Pero es un único ejemplo en el cerebro que cuando hay hipoxia se produce necrosis licuefactiva. Aséptica. Pero en general todos ustedes ven un acné, un absceso, no sé, un chupito, todo lo que le llaman ustedes, ¿no? Se forma necrosis licuefactiva. Ya se despertó. Entonces, en 3, un aplauso, porque despierto. Está durmiendo esta señorita. Ahora, no quiere decir que las subiditas de peso no puedan tener anemia. Por acaso, ¿verdad? Sobre todo los estudiantes, ustedes tienen que hacerse su dosaje de hierro, ¿verdad? Y no cuesta muy caro. Oye, ustedes sus estudiantes, cada 2 meses deben consumir su complejo multivitamínico de magnesio. No, complejo B y complejo. Un blister, son 20 de complejo. Un blister de eso. Sí, eso no es chiste, de verdad. ¿Y qué hay que preparar? ¿Ustedes qué creen? ¿Que estudiando de repente hay más gasto de energía? Eso va a ver de la fuerza física. ¿Ya? Porque ahí se están durmiendo. Bien. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Esto que ven ustedes son los neutrófilos. Neutrófilos, llamados también piocitos, son neutrófilos de generación. Estos rosados que ustedes ven son los detritos, son los restos necróticos de las células. Estos espacios que ustedes ven corresponden al plasma, al líquido plasmático. Y por acá pueden encontrar algunas bacterias aisladas y en otros bacterias formando colonias. Esos son los 4 elementos de la pus en la necrosis licuefactiva. Esta es la necrosis gaseosa, con C, gaseosa, no gaseosa. Gaseosa viene de casium. Casium es un término latino que significa queso, requesón. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que el producto necrótico en la necrosis gaseosa es un producto blanquecino, como el queso suizo. Y esto se da, ¿saben qué? El ejemplo claro es en tuberculosis. Esta es tuberculosis. Esto es el calcio. Esto, si ustedes lo vieran directamente en pulmón, en cualquier otra parte donde hay tuberculosis, sería blanquecino. ¿Ya? ¿Rodeado de qué? De macrófagos
Miren, acá estos son macrófagos, células epiteloideas, macrófagos gigantes, linfocitos. Todo esto forma lo que se llama el granuloma tuberculoso relacionado a necrosis gaseosa. No es gaseosa, por si acaso. Gaseosa, de casium. ¿Qué significa casium? Queso. Queso suizo. Requesón. Miren, ahí está. Este es el casium, y miren la célula gigante. Este es un macrófago gigante. Multinucleado. Hay dos tipos, hay varios tipos, pero en este caso se da la célula gigante tipo cuerpo extraño, donde los núcleos están distribuidos. Entonces, miren, la célula es todo esto es una célula. Estos son sus núcleos y este es su citoplasma. Este es un linfocito, ¿ven? Linfocito, macrófago, ¿no? Ustedes saben, pues eso han visto en histología, linfocito, macrófago. ¿Ya? Y esto es un macrófago gigante, tipo cuerpo extraño. En la tuberculosis nosotros vamos a ver macrófagos tipo Langhans. Les voy a adelantar. Los macrófagos tipo Langhans son células multinucleadas también, pero sus núcleos están en la parte periférica, un anillo. Diferente al cuerpo. Y esta es la necrosis grasa, llamada también necrosis química, ¿no? Esto se da en la grasa, lo llaman necrosis enzimática de la grasa. Entonces la acción aquí es de la lipasa, sobre todo se da en pancreatitis aguda, es la lipasa pancreática que va. Es decir, cuando se produce una alteración a nivel del páncreas, sobre todo el parénquima pancreático, se liberan las enzimas, ¿no? Pancreáticas. Hay muchas enzimas pancreáticas, pero las lipasas al liberarse van a actuar sobre la grasa peripancreática. Y entonces a los adipocitos la destruyen. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa, no? El adipocito que tiene ese citoplasma, grasa, ácidos grasos. Entonces la lipasa que va, imaginamos que ustedes todos son grasa. Y si son grasa, acá hay un ácido graso, otro ácido graso. Entonces, ¿qué hace la lipasa? Rompe los enlaces y va liberando los ácidos grasos. Entonces, los ácidos grasos que se liberan, miren, se van a unir al calcio. Porque ¿dónde hay calcio? ¿Dentro del citoplasma o fuera del citoplasma? Entonces se va a unir al calcio. Cuando estos ácidos grasos se unen al calcio, forman jabones, se saponifican. Y por eso ustedes van a observar estas estructuras. Miren, blanquecinas en la grasa, producto de la saponificación. Necrosis enzimática de la grasa. Hay un tipo de necrosis, la llamada necrosis fibrinoide, que se da en algunas alteraciones, sobre todo, por ejemplo, en los vasos sanguíneos, ¿no? Y en las vasculitis, ¿verdad? Entonces, lo que va digamos, generar esta acumulación, ustedes van a observar acá, esta es la necrosis fibrinoide, es un acúmulo de tejido, digamos, fibrinoide, ¿no? Proveniente del fibrinógeno. Entonces aquí se acumula el fibrinógeno en gran cantidad. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos van a ser permeables al fibrinógeno. Sale el fibrinógeno, se acumula, ¿no? Generando en una zona la acumulación, este tipo de necrosis. Es decir, las células que van a estar acá van a, digamos, expresar o experimentar este tipo de necrosis fibrinoide por acúmulo de fibrinógeno. Y esto generalmente, ¿dónde se da? En la pared de los vasos. Por ejemplo, acá, este riñón, ¿no? Este glomérulo. No es común, pero lo que sí nosotros tenemos que recordar es necrosis coagulativa, lipoefactiva, gaseosa y enzimática. Son las más. Miren otro caso de necrosis fibrinoide, por ejemplo, en algunas enfermedades de tipo inmunes o autoinmunes, donde los vasos sanguíneos van a tener este acúmulo, ¿no? De tejido fibrinoide. Entonces, este acúmulo de tejido fibrinoide, claro, si es en los vasos sanguíneos, va a alterar pues, la elasticidad de los vasos, va a alterar el flujo sanguíneo. O sea, si la pared se va a engrosar y ya no va a tener mayor elasticidad de los vasos sanguíneos, la cantidad de flujo sanguíneo va a disminuir. Y al disminuir la cantidad de flujo sanguíneo va a provocar isquemia, ¿no? Y al provocar isquemia va a haber menos oxígeno, menos nutrientes, etc., ¿no? Trayendo como consecuencia diferentes acciones a nivel de los tejidos
Perfecto. Y esta es la necrosis gangrenosa, que me hacía la pregunta a mí, ¿qué pasa cuando hay gangrena seca? O sea, en la gangrena húmeda y la gangrena seca hay necrosis coagulativa y liquefactiva, las dos. En la necrosis gangrenosa hay las dos necrosis, coagulativa y liquefactiva. Pero en la gangrena seca prevalece más la coagulativa. En la gangrena húmeda prevalece más la liquefactiva. Entonces, sobre todo acá, se van a implantar microorganismos que utilizan como sustrato, se van a alimentar de ese tejido necrótico y van a producir una serie de sustancias, ¿no? Que le van a dar, cuando ustedes van a acercarse a ese tejido, va a haber un olor característico, ¿no? A podrido, que se genera una serie de metabolitos, ¿no? Indol, escatol, cadaverina, putrescina, etc. Que le da esa característica. Entonces, claro, en este caso, este tejido necrótico va a seguir seguramente avanzando, porque el sistema retículo endotelial favorecido no lo puede eliminar. Lo que hay que hacer acá, igual acá. No, y para el caso de las escaras. ¿De qué? De las escaras. Es lo mismo, ¿no? En el caso, claro, es lo mismo en el caso de las escaras. En el caso de las escaras, cuando se forma, por ejemplo, vamos a imaginarnos que el paciente con escaras esté sano. Vamos a imaginar que sea sano, que no sea diabético, no sea porque si se forman escaras en un diabético es por la diabetes. Pero vamos a imaginar que es un sano, ¿ya? Paciente sano. ¿Por qué se forma en un paciente sano escaras? Por falta de movimiento. ¿Por qué? Porque le dejan al pobre viejito al pobre en una sola posición. Y hemos dicho, una de las razones, uno de los factores de lesión, etcétera, mecánicos, lesión. Entonces, si tú vas a presionar una zona, ¿cómo va a ser el flujo sanguíneo? ¿Va a disminuir? Entonces, si tú se forma la escala, si tú sigues manteniendo la presión ahí en esa escala, lógicamente va a seguir creciendo, va a seguir trabajando. Por eso que a los pacientes los cambian de posición continuamente, porque se mueva, ¿no? Etcétera. Muy bien. Y así se observa una apoptosis, ¿sí? Entonces, en una apoptosis, esta es la célula que está en apoptosis, alrededor, la célula tranquila, no tiene por qué reaccionar, ni cuenta se da, el problema no es con ella, allá ella en su apoptosis. Claro. Mientras que si habría necrosis, ahí sí se pondrían moscas, ¿no? Claro, hay una reacción de existe. Esa es la reacción. Listo, yo creo que nos quedamos en lo mismo que les he mencionado. No, miren, acá se destruye, acá cuerpos apoptóticos, etc. Muy bien. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí?